Mi madrastra y hermanastra destruyeron mi pasaporte porque mi papá me regaló un viaje al exterior, pero él destruye un papel que era para mi hermanastra. Hola, así que yo, cumplí 18 años hace un par de días y se suponía que iba a partir para mis primeras vacaciones internacionales a la India. Iba a ser un viaje realmente especial para mí por una gran cantidad de razones. Mi madre falleció cuando yo tenía 6 años, y para hacer frente al dolor de perderla, mi padre y yo veíamos películas indias todo el tiempo juntos. Eran realmente coloridas, divertidas y simplemente me hacían muy feliz. Así que siempre había estado fascinada por la cultura india. También ayudaba que mi madre fuera de la misma manera, siempre había sido una gran fan del cine indio toda su vida y tenía muchas prendas, aunque nunca había estado allí y solo había visto el lugar en películas. Mi papá solía prometernos, cuando mi madre aún estaba viva, que algún día visitaríamos la India y que nos divertiríamos mucho allí. Desafortunadamente, mi madre falleció debido a un aneurisma cerebral mientras dormía, antes de que mi papá pudiera encontrar los medios para llevarnos a todos desde Illinois hasta la India. Mis padres tenían poco más de 30 años en ese entonces, y fue realmente difícil lidiar con una pérdida tan grande a una edad tan temprana para todos nosotros, ya que mi madre tenía solo 32 años cuando falleció, y nadie lo había visto venir. Mis padres habían sido novios desde la juventud, así que mi papá también la pasaba bastante mal. Fue un mal momento para todos nosotros, y lo único que me hacía sentir mejor era ver estas películas con mi padre. Se convirtió en una especie de ritual para nosotros. Nos asegurábamos de ver una de esas películas de la colección de mi mamá al menos una vez a la semana, e intentábamos pasar un tiempo juntos para poder estrechar lazos. Así es como me acerqué tanto a mi papá, y ha sido así para nosotros desde entonces. Sé que mi madre estaría orgullosa de nosotros, y cuando finalmente la volvamos a ver algún día, va a estar realmente feliz por cómo resultaron las cosas, bueno, en su mayoría. Aparte de un par de cosas, supongo que estará contenta con cómo manejamos su partida. De todos modos, creo que podríamos decir que la India siempre ha ocupado un lugar especial en mi corazón y también en el de mi padre. Siempre quisimos visitar el país y aprender sobre su hermosa cultura, pero hasta ahora no teníamos suficiente dinero ni tiempo suficiente, ya que mi papá estaba trabajando demasiado. Casi había perdido toda esperanza de que esto sucediera alguna vez. Pero entonces, en mi cumpleaños número 18, cuando mi papá me dijo que finalmente íbamos a hacer realidad todos nuestros sueños, estaba más que emocionada. Literalmente estaba muy feliz, y la mejor parte era que mi madrastra y mi hermanastra no iban a venir con nosotros en este viaje. Solo para dejar claro, no iban a acompañarme en este viaje, no porque no quisiera que lo hicieran, sino principalmente porque tendrían que perderse muchos otros eventos importantes si quisieran acompañarnos. Por ejemplo, mi hermanastra Nadia, de 17, tenía sus exámenes finales cuando yo estaba de vacaciones, y mi madrastra Susan ya estaba ocupada con un proyecto muy importante en el trabajo, así que probablemente no podría ir de todas maneras. Tengo la sensación de que mi papá planeó este viaje durante este tiempo a propósito para que estuviera cerca de mí en mi cumpleaños número 18, y pudiéramos irnos sin tener que lidiar con mi madrastra y mi hermanastra en el viaje. No me llevo bien con ellas, pero sé que si se lo pregunto, nunca lo admitirá, así que simplemente voy a dejar que esta sea una teoría. De todos modos, mi papá me sorprendió con esta información en la tarde de mi fiesta de cumpleaños número 18 frente a todos mis amigos, y todos estaban realmente felices por mí, excepto estas dos, y realmente se notaba en sus rostros lo molestas que estaban por el hecho de que mi papá había decidido sorprenderme con un viaje internacional para mi cumpleaños número 18. Después de que la fiesta terminó y todos se fueron, pude escuchar a mi padre discutiendo con mi madrastra, y sabía con certeza que ella estaba peleando con él por la sorpresa que había planeado para mí. Aunque no pude entender muchas palabras, deduje que era porque ella creía que debería haber pospuesto esas vacaciones, y entonces todos podríamos haber ido como familia. Me alegra que eso no haya sucedido porque habría sido realmente problemático para mí por un par de razones. En primer lugar, porque no me llevo bien con mi madrastra y mi hermanastra, como probablemente habrás adivinado a estas alturas, y en segundo lugar, porque son personas difíciles de estar con ellas, especialmente en vacaciones. Había estado en un par con ellas, y simplemente no eran las personas adecuadas para hacer un viaje, así que no quería que se unieran a nosotros. Ya he explicado por qué esto era importante para mí por razones emocionales y sentimentales, y no me hubiera gustado que este viaje fuera arruinado por su presencia. Por eso estaba muy aliviada de que no nos acompañaran, y mi padre también tenía razones válidas para no incluirlas, ya que no quería que mi madrastra se perdiera su trabajo, y no había forma de que Nadia pudiera asistir de todos modos, ya que tenía sus finales y estaba a punto de graduarse de la secundaria en un par de semanas. Susan y Nadia se convirtieron en parte de mi vida hace unos 5 años, y al principio las cosas eran realmente agradables entre todos nosotros. Las dos eran bastante agradables de estar con ellas, y no parecían tener problemas conmigo mientras mi padre salía con Susan. Sin embargo, se casaron hace 2 años, y las cosas cambiaron de repente sin motivo.
Sé que mi comportamiento no cambió, no sé por qué lo hicieron. Pero después de que se casaron, las dos empezaron a desarrollar una actitud extraña hacia mí, y poco a poco nuestra relación empezó a cambiar. Es cierto que nunca había sido especialmente cercana a ninguna de ellas, pero al menos teníamos una relación cordial antes de eso. Después de que se casaron, Susan empezó a tratarme como una basura, y Nadia siguió los pasos de su madre. Me hablaban de manera realmente grosera y se esforzaban al máximo por ser lo más desagradables posible conmigo. Siempre lo hacían cuando mi papá no estaba cerca, pero cuando él estaba en la misma habitación que nosotras, volvían a ser amables conmigo. Era un comportamiento realmente extraño para mí, y sentí que tenía que hablar con mi papá al respecto, así que lo hice. Entonces tuvimos una reunión familiar donde pudimos enfrentar estos problemas. Al principio, lo negaron rotundamente, pero afortunadamente para mí, había grabado una de las conversaciones que tuve con ellas hace unos días, y estaban siendo realmente desagradables conmigo. Así que no pudieron salirse con la suya con sus mentiras, y finalmente tuvieron que decir la verdad. Decidieron ser manipuladoras. Susan y Nadia empezaron a llorar y le dijeron a mi padre que nos sentíamos extrañas porque incluso después del matrimonio, parecía que aún no había aceptado que ellas fueran familia, lo cual no era cierto en absoluto porque yo sí las consideraba familia. Simplemente, era que me estaban tratando mal, así que no sé por qué esperarían que las tratara bien cuando no podían hacer lo mismo por mí. Mi padre estaba realmente confundido porque esta era la primera mujer que le había gustado tanto después de mi madre, y podía entender que no quería renunciar a esta relación tan fácilmente. Así que nos dijo a todos que intentáramos hacer que las cosas funcionaran, porque odiaría verse atrapado en medio de todo esto. Por el bien de mi padre, decidí que intentaría mantener la paz con ellas a pesar de lo que habían intentado hacer en esa reunión familiar. Después de eso, cambiaron de comportamiento nuevamente. Como ya habían sido confrontadas al respecto, en lugar de fingir ser amables conmigo frente a mi padre y ser groseras conmigo a sus espaldas, optaron por dejar de hablarme por completo. Cuando mi papá no estaba cerca, fingían que yo no estaba allí. Por una vez, estaba bien con este trato, porque al menos no me estaban molestando ni incomodando de ninguna manera. Estaba bien con eso. Por mi padre, fingíamos ser una familia feliz, y así ha sido durante el último año. No sé por qué cambiaron su comportamiento conmigo, ya que no creo que haya hecho nada para obligarlas a empezar a actuar de esa manera conmigo, pero supongo que simplemente son personas locas. Con lo que hicieron recientemente, simplemente demostraron mi punto. El día después de mi cumpleaños número 18, que fue hace 3 días, me encontré con mi padre en el desayuno y lo aparté para hablar sobre el hecho de que los había escuchado anoche. Cuando le pregunté si Susan y Nadia estaban molestas por no ser incluidas en el viaje a la India, me dijo que estaban bastante molestas al respecto, pero sabía que esto debía ser especial para mí. También era consciente del hecho de que no teníamos una buena relación exactamente, por mucho que intentáramos ocultarlo delante de él. Así que por mi bien, quería que fuera una experiencia solo para los dos. Además, esto estaba cerca de la fecha del aniversario de la muerte de mi madre, así que era un homenaje perfecto a ella, y él quería hacer esto conmigo. Más tarde se ocuparía de las emociones de Susan y Nadia, pero por ahora, solo teníamos que pensar en el viaje. También mencioné anteriormente que después de haber ido en un par de vacaciones con Susan y Nadia, sabía que eran realmente molestas de estar cerca. Mi padre y yo somos exploradores y aventureros, queríamos salir y disfrutar cada parte del lugar en el que estábamos. Pero ellas preferían estar en el hotel y no hacer nada. Si tardábamos un poco en regresar al hotel, comenzaban a llamarnos sin parar, y nos veíamos obligados a regresar para la hora de la cena, incluso si queríamos quedarnos fuera más tiempo. Para nosotros, las reglas no aplicaban cuando estábamos de vacaciones. Podíamos hacer lo que quisiéramos y realmente explorar y sumergirnos en la cultura del lugar que visitábamos. No era lo mismo para ellas, y en la India, iba a tener que ser realmente especial para nosotros, así que no queríamos que se unieran y nos restringieran. No pensé que hubiera nada malo en eso porque, para ser justa, incluso Susan y Nadia han tenido un par de viajes cortos y escapadas en los últimos años, y no nos incluyeron. Así que no creo que hubiera ninguna razón para que se molestaran por esto. La única diferencia era que cuando Susan y Nadia salían solo las dos, se aseguraban de ir a algún lugar cercano y no estar ausentes más de 2 o 3 días. Nosotros íbamos a la India durante 10 días. Tal vez esa fue una gran diferencia, pero aparte de eso, pensé que estábamos siendo completamente justos. Así que, cuando mi padre me dijo que no me preocupara por eso y que iba a ocuparse de Susan y Nadia una vez que regresáramos de nuestras vacaciones, estaba realmente feliz por eso. Estaba deseando mucho este viaje, y durante los últimos 2 días, estaba decidida a no dejar que nada me desanimara porque finalmente iba a la India. Incluso comencé a empacar y todo. Terminé de empacar ayer, y mañana se suponía que partiríamos hacia la India. Pero, desafortunadamente, no creo que eso vaya a ser posible ahora, ya que no ocuparse de Susan y Nadia llevó a que quemaran mi pasaporte. Sí,
Lo leyeron correctamente. No estoy bromeando, literalmente quemaron mi pasaporte. Nos enteramos de esto hace unas horas. Son las 2 de la mañana ahora mismo, y alrededor de las 6 de la tarde, estaba buscando los documentos para ponerlos en un solo lugar y no tener todo desorganizado. Había guardado mi pasaporte en mi bolso, y estaba revisando todo para asegurarme de que todo estuviera en su lugar cuando descubrí que faltaba. Lo busqué por toda la casa y literalmente revolví el lugar tratando de buscar esa única cosa. Entonces, 45 minutos después de haber comenzado mi búsqueda, me di cuenta de que no estaba en ninguna parte y estaba empezando a ponerme muy nerviosa. Eso fue cuando Susan y Nadia vinieron a mi habitación y me preguntaron muy amablemente si había algo que había perdido. Aunque sabía que había algo extraño en su comportamiento, no pude evitar rechazar su ayuda. Les dije que me faltaba mi pasaporte y que no podía encontrarlo aunque había buscado en toda la casa. Les pregunté si sabían dónde estaba. Susan lanzó un pasaporte medio quemado e inservible en mi cama y me preguntó si eso era lo que estaba buscando. Estaba completamente impactada y ni siquiera sabía cómo responder, porque la mayor parte estaba quemada y no había manera de que ninguna autoridad aceptara esto. Así que, básicamente, ya no tenía pasaporte. Ellas se veían bastante satisfechas cuando vieron la expresión en mi rostro. Creo que me quedé así por un par de minutos. Después de eso, cuando me di cuenta de lo que había pasado, decidí que no les iba a dar la satisfacción de verme llorar. Aparté el pasaporte, me levanté, les cerré la puerta en sus caras, me encerré en mi habitación y lloré durante los siguientes minutos. Mi papá estaba fuera haciendo algunas compras de último minuto para él mismo, ya que necesitaba ropa de verano para el clima en la India. Le envié un mensaje de texto para que volviera a casa inmediatamente y le conté lo que había sucedido en el mensaje para no tener que explicar nada cuando regresara. Incluso le envié una foto del pasaporte quemado. En pocos minutos, estaba de vuelta en casa. No abrí la puerta ni nada y simplemente dejé que él manejara la situación. Sabía que estaba en casa porque comenzó a gritarle a Susan y Nadia casi de inmediato. Les llamó psicópatas y les dijo que salieran de su casa, porque no había forma de que aceptara este tipo de trato para su hija. Dijo que ya había cometido un error al pasar por alto el primer incidente en el que había hablado sobre cómo me habían estado tratando. No iba a permitir que sucediera de nuevo, y no iba a dejarse pasar por encima solo porque había amado a Susan. Podía escuchar a Susan y Nadia fingiendo llorar abajo. Le estaban diciendo que el pasaporte se quemó porque lo había dejado en el tocador junto con un cigarrillo, lo que supuestamente causó el incendio. Eso era una mentira descarada. Fue entonces cuando decidí intervenir y bajé para enfrentarlas. Mi padre sabe muy bien que ni siquiera fumo, así que obviamente era una mentira. Una vez que bajé, él me dijo que había llegado en el momento perfecto porque estaba a punto de hacer algo que lo arreglaría todo para todos nosotros. Pensé que iba a llamar a la policía, pero luego hizo algo incluso mejor. No tenía ni idea a qué se refería en ese momento, pero luego fue a su oficina y sacó algunos documentos. No tenía idea de qué se trataba eso, pero vi caer la cara de Nadia en el momento en que mi papá le entregó esos papeles. En cuestión de minutos, él había arrebatado esos documentos de sus manos y los había destrozado justo frente a ella. No fue hasta más tarde que descubrí que esos papeles eran para un préstamo estudiantil con que mi padre había decidido ayudar a Nadia. Ella necesitaba sacar un préstamo estudiantil para pagar la universidad porque su madre no había ahorrado suficiente dinero para ello. Mi padre había decidido ayudarla convirtiéndose en cofirmante en lugar de su madre, ya que él estaba en una situación financiera más sólida en comparación con Susan. Pero ahora que habían quemado mi pasaporte, era justo que ella también perdiera una gran oportunidad. Después de destrozar esos documentos, ordenó a Susan y Nadia que salieran de la casa. Intentaron discutir y pelear con él, rogándole que reconsiderara lo que acababa de hacer, pero él fue muy firme y determinado. En una hora, se habían ido. Ahora, me están rogando y me han estado enviando mensajes sin parar durante las últimas horas desde que se fueron. Nadia, en particular, está especialmente arrepentida y me dice que está dispuesta a hacer cualquier cosa para solucionarlo. Dice que todo lo que tengo que hacer es hablar con mi papá y convencerlo de que se convierta en cofirmante y la ayude a sacar otro préstamo estudiantil, porque sería mucho más fácil para mi papá pagarlo junto con ella en comparación con Susan. Alegan que no tenían idea de que mi padre iba a hacer esto y están realmente arrepentidas. Dicen que se sintieron molestas porque mi padre no se había molestado en incluirlas en este plan, y sentían que no eran parte de la familia. Decidí responder a ese mensaje en particular y les recordé que habían salido tantas veces como madre e hija, así que, ¿cómo era injusto para mí tener unas vacaciones con mi padre para mi cumpleaños número 18? El padre de Nadia es parte de su vida, y ella todavía puede verlo al menos 1 o 2 veces al mes, ya que vive en otro estado y no tiene la custodia. Pero mi madre falleció hace mucho tiempo, y solo queríamos hacer este viaje para honrarla. Ni siquiera me dejó tener eso, así que fue realmente injusto y estúpido de su parte exigir que la ayude ahora. Lo que me hizo a mí no fue justo,
pero lo que le sucedió a ella es completamente justo. Ha perdido el derecho a pedirme algo, ni siquiera perdón, porque no tengo eso para ofrecerle. A pesar de esto, ella sigue rogándome por mensaje de texto. No sé si es justo o no lo que hizo mi padre, pero no le voy a ayudar a solucionar nada, porque lo que hicieron fue de una naturaleza completamente vil. Actualización 1. Hola, antes de comenzar a hablar sobre lo que sucedió, permítanme aclarar algunas cosas. En primer lugar, no llamamos a la policía cuando descubrí que habían destruido mi pasaporte, porque realmente no queríamos perseguir esto legalmente. Simplemente no parecía valer la pena en ese momento, y honestamente, ni siquiera se me ocurrió. Estaba en un estado de pánico total, y aunque hubiera podido llamar a la policía, no creo que hubiera pasado nada con ellas. Se necesitaría mucho tiempo para probar que fueron ellas quienes quemaron mi pasaporte a propósito. Ellas lo estaban atribuyendo a un accidente, y eso sería todo para ellas. Entonces, ¿por qué perder mi tiempo en eso? Ahora, pasando a la segunda cosa. Muchos de ustedes me estaban preguntando por qué aún no estaba en la universidad. Bueno, me gradué de la escuela secundaria el año pasado, pero después de eso, decidí tomarme un año sabático y descubrir la vida por mí misma. En el último año, he trabajado en un par de lugares, y tengo algo de experiencia en el campo en el que eventualmente quiero ingresar, que es el periodismo. He hecho prácticas en algunos lugares y tengo una idea de cómo funciona todo. En este momento, ya he comenzado a postularme a universidades. Nadia y yo íbamos a empezar al mismo tiempo. Afortunadamente, para mí, mis abuelos cubrieron todo el fondo universitario, por lo que mi papá no tiene que preocuparse por eso, y yo tampoco. Sin embargo, Nadia no tiene lo mismo, por eso mi papá estaba dispuesto a ser cofirmante y sacar un préstamo estudiantil para ella. Él sabía que Susan estaba realmente preocupada por eso. Su padre no estaba de acuerdo, él creía que Nadia debería poder pagarse sola, y Susan tenía la opinión opuesta. Ella creía que Nadia debería haber tenido algo de ayuda, ya que la universidad es bastante estresante, y no necesita preocuparse por el dinero de la matrícula también. De todos modos, ese era su problema, y sabía que habían estado teniendo problemas para decidir qué hacer, pero no me preocupé por ello. Solo me enteré hace unos días después de discutirlo con mi padre, y él me dijo exactamente qué eran esos documentos que había destrozado frente a Nadia. De todos modos, volviendo a lo que sucedió hoy, se suponía que debía irme a la India, pero ya que no tengo un pasaporte, no puedo hacerlo. Así que, mi papá y yo estamos pasando el día en casa y viendo películas antiguas que solíamos amar solo para animarme. Y tengo que decir que está funcionando. También he bloqueado a Nadia y a Susan porque no necesito sentir lástima por ellas. Tenían razón, me estaba castigando sin razón, y creo que mucho tenía que ver con el hecho de que extrañaba a mi madre y estaba muy emocional. Así que supongo que estaba algo perturbada. Además, eran las 2 de la mañana, y todos sabemos que no debemos confiar en cómo nos sentimos acerca de la vida después de medianoche, así que consideraré esto como una lección aprendida. Las he bloqueado, y ahora pueden rogar tanto como quieran. No va a ayudar en su caso. Me perjudicaron sin razón alguna, así que lo que les está sucediendo, lo merecen completamente. Actualización 2. Hola, han pasado 4 días desde la última vez que publiqué aquí, y hoy mi papá regresó a casa del trabajo y me dijo que había solicitado el divorcio. Él y yo luego tuvimos una discusión que creo que estaba pendiente desde hace mucho tiempo. Esa última reunión familiar donde nos sentamos y discutimos el cambio de comportamiento que Nadia y Susan tuvieron después de que Susan se casó con mi padre fue un poco inútil, porque después de eso, las cosas realmente no cambiaron. En lugar de tratarme mal, simplemente dejaron de interactuar conmigo por completo, y así no es como debería ser una familia. Entonces, mi padre me sentó y me dijo que había sido egoísta durante mucho tiempo, y que solo había estado pensando en sí mismo. Pero ahora se había dado cuenta de que esto no era bueno para ninguno de nosotros, y estaba mejor sin esta mujer, porque claramente no era la persona adecuada para él. Tal vez él estaba enamorado de ella, y eso era su problema, pero ella no lo amaba lo suficiente como para tratarme amablemente y aceptar el hecho de que él tenía una hija. Me dijo que de alguna manera sabía que la razón por la que ella no me agradaba era porque nunca pudo pensar en mí como familia, y probablemente sentía que para mi padre siempre vendría primero yo, y nunca sería ella y Nadia por encima de mí. Entonces, tal vez por eso estaba celosa e insegura acerca de mí. Él nunca sería capaz de descubrir la verdadera razón del cambio en su comportamiento, ya que siempre habían sido amables conmigo, y solo comenzaron a actuar de esta manera después del matrimonio. Él había estado dispuesto a pasar por alto eso, ya que no estaba incomodando a nadie en realidad, pero ya no más, porque el daño ya estaba hecho. Así que dejó de pretender ser una familia feliz, porque era solo un acto, y ellos no necesitaban fingir más, y nosotros tampoco. No somos una familia feliz, punto. Esa era la realidad de la situación, y él estaba listo para aceptarla ahora.
Así que ese día había solicitado el divorcio después de hablar con su abogado, y los trámites iban a comenzar bastante pronto. Me pidió disculpas por todo lo que tuve que enfrentar por su culpa, y nos abrazamos. Puede que pienses que ni siquiera es un buen padre, pero para mí, siempre será el mejor. Tal vez hizo algunas cosas mal, y tal vez fue egoísta algunas veces, pero lo voy a perdonar por todo eso, porque por cada cosa que hizo mal, hubo tantas cosas que hizo bien por mí, y no creo que pudiera haber pedido un mejor padre. Lo amo, y siempre lo haré. Actualización 3. Entonces, supongo que Susan fue notificada con los papeles de divorcio hoy porque mi padre regresó a casa del trabajo más temprano de lo habitual, y se encerró en su oficina desde entonces. Puedo escucharlo gritándole a alguien periódicamente. Realmente no sé qué está pasando, pero cuando salga, me aseguraré de preguntarle. Ni siquiera me ha hablado desde que regresó del trabajo, y estaba preocupada por lo que iba a pasar, pero sé que él lo resolverá. Han pasado 5 días desde que solicitó el divorcio, y solo estoy suponiendo que ella debe haber sido notificada con los papeles hoy porque, de lo contrario, no encuentro ninguna razón para explicar su comportamiento. No he tenido ningún contacto con Susan o Nadia después de bloquearlos, y ellas tampoco intentaron comunicarse conmigo de ninguna otra manera. Afortunadamente, para ellas, porque podría haber tenido mucho que decirles si hubieran intentado algo así conmigo. Todavía estoy realmente molesta por lo que pasó, pero está bien, supongo. Simplemente, iremos a India en otro momento entonces. Ahora tendrá que ser después del divorcio, y como también comienzo la universidad en un par de meses, no sé cuándo tendremos suficiente tiempo para hacerlo. Pero solo espero que suceda en algún momento. Actualización 4. Hola, es bastante tarde en este momento, pero mi papá salió de su oficina hace un par de horas y me dijo que la razón por la que había estado gritando por teléfono era porque Susan había decidido llamarlo y amenazarlo con un montón de mentiras, acusándolo de muchas cosas si intentaba divorciarse de ella. Ella afirmaba que perdería todo por lo que había trabajado tanto. Él había llegado a casa temprano del trabajo porque no quería lidiar con esto en la oficina. Había estado peleando por teléfono durante tanto tiempo que tuvo la previsión de grabar lo que ella decía. La primera vez que ella llamó, él estaba desprevenido en el trabajo y no pudo grabar sus amenazas. Pero cuando regresó a casa, grabó todo. Le dijo que si intentaba hacer algo, él usaría esto en su contra. Sin embargo, ella lo dio vuelta, acusándolo de intentar chantajearla. Fue realmente loco. Al final, logró decirle que si intentaba mentir sobre él o su carácter y trataba de difamarlo durante el divorcio, se aseguraría de hacerle la vida miserable. Él no está seguro de qué va a pasar ahora, pero ella parece asustada por teléfono, así que él considera que lo hizo bien. De todos modos, me dijo que los trámites de divorcio comenzarán pronto, y tan pronto como termine, él y yo iremos a India. Y eso es una promesa. Por ahora, solo espero que todo salga bien y que Susan no ponga mucha resistencia. Ella sabe que será una batalla perdida después de todo. Tengo la prueba de que ella quemó mi pasaporte junto con su hija loca, lo dijo en la conversación grabada, así que espero que no intenten llevar las cosas demasiado lejos porque no será bueno para ellas. De todos modos, eso es lo que está pasando en este momento. Actualización 5. Esta será una actualización breve porque estoy muy ocupada en este momento. De todos modos, solo quería informarles que hace un par de semanas, el divorcio finalmente se concretó, y mi papá lo resolvió de maravilla. Ella no va a obtener nada de esto, y así debería ser. Nos quedamos con lo que es nuestro, y lo mismo para ella. Nada perdido, nada ganado, mientras que ella había estado tratando de obtener mucho de nosotros como acuerdo y hasta manutención de menores, como si eso fuera a funcionar alguna vez. De todos modos, el divorcio está hecho, mi papá y yo hemos comenzado a prepararnos para nuestro viaje a India, y finalmente va a suceder esta vez. También tengo un nuevo pasaporte, y estoy súper emocionada. En este momento, estoy muy feliz, y quería compartirlo con ustedes. Por otro lado, el abogado de mi padre le sugirió a mi padre que haga la denuncia de la quema del pasaporte, porque como es un documento federal, esto tiene graves consecuencias. Hablamos de que tendríamos que involucrar al FBI, así que es algo muy serio para ella si finalmente sucede. Al menos Susan por ser mayor de edad lo tiene más difícil. No sé Nadia, porque si bien ahora tiene 18, cuando lo hizo solo tenía 17. Pero esa es una pregunta para el abogado. Lo cierto es que vamos a hacer la denuncia, y como termine eso ya se verá. Actualización 6. Bueno, ya tenemos todo listo para salir para la India, con mi pasaporte reluciente, el cual lo he estado cuidando mucho para que no le pase nada esta vez. Por suerte mi padre pudo recuperar gran parte de lo que había pagado por el anterior viaje, así que no perdió mucho dinero. Salimos mañana por la mañana, y estoy tan emocionada que no sé si voy a poder dormir. Pero al menos tengo un largo viaje por delante, así que supongo que dormiré en el avión, si es que puedo. Ya había comenzado la universidad,
pero después de algunos exámenes tengo unas semanas libres, así que es el momento que aprovechamos con mi papá para este viaje. En cuanto a Susan y Nadia, hicimos la denuncia en la policía, y como es un documento federal, el FBI participa de este caso. Igual no creas que es como en las películas, simplemente tienen una división para estas cosas y van a perseguir acciones legales contra ellas. Tuvimos suerte, ya que este crimen tiene hasta un periodo de 5 años para expirar, y por suerte no pasó demasiado tiempo desde que lo hicieron. No tenemos mucha información sobre el caso, ya que la denuncia la hicimos hace algunas semanas, y todo esto siempre toma tiempo. Pero por ahora no nos preocuparemos por ello, y solo disfrutaremos del viaje que tenemos por delante.